A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29, 29.1, sus frecuencias en señal abierta. Además, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV. Y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net, que es nuestra web, tiempo real. Y subimos también este programa, luego de su emisión al aire, a YouTube como Telesucesos HD. Queremos dar la bienvenida al doctor Rafael Salazar, está él aquí con nosotros. Él es emergenciólogo, ¿no? Así se dice, estamos en lo correcto, ¿no? Doctor, y vamos a hablar un poquito sobre las principales secuelas que dejan los accidentes cerebrovasculares. Pero empecemos definiendo, conceptualizando esta palabra que la escuchamos y que a veces no sabemos por qué se presenta, cuál es la incidencia que se da o por qué se da, en este caso, un accidente cerebrovascular. ¿De qué se trata, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el accidente cerebrovascular no es tanto un accidente, sino una enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Tiene precedentes, tiene comorbilidades que con el paso del tiempo desarrollan una obstrucción en una arteria que está irrigando alguna parte del cerebro y ocasiona que esta parte del cerebro deje de funcionar. Y por tanto, generalmente esta parte del cerebro puede estar encargada de funciones motoras para controlar alguna parte del movimiento de nuestro cuerpo, neurológicas, cognitivas, como por ejemplo la memoria, visuales, de lenguaje, es decir, puede ser en cualquiera del espectro. Y a eso se va a centrar la secuela. Este taponamiento se da como cualquier taponamiento que se da en una arteria en cualquier otra parte del cuerpo, es decir, se van cerrando o se produce por efectos por ejemplo, del colesterol. ¿Es así un poco el tema? Sí, generalmente este trombo viene de algún lado. Generalmente el 25% viene desde el corazón por una El trombo arritmia. Es una cosita, un coágulo, ya. Un coágulo que a veces es muy microscópico, podría decir la palabra, porque obstruye justo arterias muy pequeñas. Entonces, esto puede ser por trastornos de coagulación genéticos, que es en muy poco porcentaje, pero más está asociado a trastornos de comorbilidades de hipertensión, hipercolesterolemia, dislipidemia, obesidad y obviamente no tener una actividad, es decir, ser sedentario. Eso predispone mucho a aquellas personas en las cuales sí tienen una actividad, tienen una buena alimentación, el riesgo de tener una enfermedad cerebrovascular es mucho más bajo. De acuerdo. Ante eso podemos hablar de que esto se puede prevenir. Claro. Y por eso estamos aquí. Porque las estadísticas son alarmantes. Entonces, nosotros no podemos coger solo estas estadísticas como número y decir, mire, no vamos a hacer nada. Entonces, estas estadísticas nos sirven para nosotros para decir, mire, esto es alarmante, entonces, ¿qué podemos hacer? Prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Con condiciones de vida saludables, alimentación saludable y sobre todo movernos. Claro, cuando hablamos de cifras alarmantes, estoy leyendo aquí, dice, en el 2023 se registraron un total de 8.326 muertes por temas relacionados con accidentes vasculares encéfalo-agudo. Yo dividí ese valor para 365 días, como para tener una referencia, un promedio, y son, claro, 23 muertes diarias. Eso es lo que da, es decir, las cifras son altas solo de muertes relacionadas con los accidentes vasculares, pero los casos que se dan de estos accidentes deben ser superior, pues. Bueno, eso es lo que está documentado en el INDEC, ¿no? Sin embargo, hay muchos de estos pacientes que no logran llegar como tal al hospital y no se logra llegar a un diagnóstico definitivo. Se toma como hipertensión, complicación de la diabetes o se presume algún tipo de patología, porque en realidad el diagnóstico debe ser un poquito más, necesita una autopsia y no todos los finados pues llegan a realizarse una autopsia. Sin embargo, la detección temprana es lo que nos ayuda muchísimo, los síntomas iniciales para que puedan llegar al hospital. Y en tanto, el problema no es mucho los que fallecen, podríamos decirlo a grosso modo sin que se malinterprete, porque el problema, el muerto está, pero el que queda vivo con la secuela tiene una carga social, económica, neurológica, cognitiva importante para la misma persona, para la familia y para la sociedad. Y antes de hablar de las secuelas, hablemos de los síntomas. ¿Cómo detectar que una persona
uno mismo, puede ser desde uno, la detección, o otra persona que está junto a uno, detectar que alguien está sufriendo esto que se llama accidente cerebrovascular. Ya. Lo más común es que tenga algún tipo de parálisis que se llama, o que le llaman comúnmente, nosotros lo llamamos hemiplegia o paresia, de alguna de las extremidades del cuerpo. Puede ser generalmente unilateral, es decir, brazo y pierna del mismo lado, tanto derecho o izquierdo, o solo solo la mano, solo la pierna, solo el pie, solo los dedos. Que tenga trastornos del habla, que sea del más sutil, ¿no? Que empiece a hablar como arrastrado, que incluso ni el mismo paciente nota, pero la familia que lo conoce dice, ¿te pasa algo? Estás hablando como que hubieras ingerido alcohol. Entonces dice, no, claro, estoy bien. Entonces dice, algo está pasando. Ese es el momento inmediato para acudir de manera urgente al servicio de urgencias. O, por ejemplo, que tenga algún trastorno neurológico como tal, ya más cognitivo, es decir, por ejemplo, que pierda la visión de un cuadrante del ojo, o que simplemente se quede en mutismo, en afasia, simplemente se quede ahí, o que empieza a dar frases repetitivas como ¿y qué hiciste ayer? Y él explica ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿O qué es esto? Cosas así, que nosotros le llamamos monosílabos, que esté pronunciando de manera repetitiva, o que simplemente se vaya, se quede en cero. Eso es lo que generalmente pasa en los adultos mayores. De pronto están en la mesa y de pronto le ven que se quedó y ya no responde. Entonces, el error común es que dice, bueno, el abuelito es que ya está cansado, mandémosle a dormir y que se desvane. No se va a levantar. Ya. Entonces acuden a los servicios de urgencia y ya es cuando dicen, no, pues ya no se levantó bien o sigue igual, y generalmente esto ya es muy tarde, ya no podemos hacer nada. Cuando son síntomas iniciales, ¿se puede hacer algo? Hablando claro de que sí. Cuando ya es muy tarde no se puede hacer nada, ¿se puede hacer algo? Nosotros tenemos una ventana de hasta máximo 4.5 horas para administrar un medicamento que se llama RTPA, con el cual nosotros podemos disolver este trombo, este coágulo, y que el paciente pueda recuperar la función motriz. Pasado este lapso de tiempo casi no podemos hacer mucha cosa. Y en esas 4.5 horas que recupera, por ejemplo, el tema motriz, por poner un ejemplo, ¿queda alguna secuela o se recupera al 100% esa función motriz? Dependiendo del tiempo. Mientras más temprano es, incluso hasta las secuelas pueden ser nulas. Yo he tenido pacientes que han entrado totalmente comprometidos neurológicamente y han salido caminando, agradeciendo a todo el personal de salud sin haberse recordado qué fue lo que pasó. Nosotros tuvimos un caso muy emblemático que pasó así, y lo hemos publicado de hecho en ese caso, por la condición tan abrupta que vino y cómo salió. En cambio, dependiendo de la arteria comprometida, hay arterias que trombos más grandes que taponan porciones mucho más grandes del cerebro. Puede haber un daño, pero de un circulito de daño a que se muera toda la mitad de un cerebro, es extremadamente abismal la diferencia. Entonces, en esas secuelas que queda un poco, se pueden rehabilitar, se puede dar un soporte y puede llevar una vida normal. Las secuelas pueden ser pequeñas. Claro, aquí estoy leyendo incluso que dice que aproximadamente el 70% de las personas que sufren un ACV, un accidente cerebrovascular, no pueden regresar a trabajar, y el 30% necesita ayuda permanente para caminar. Esto se refiere básicamente en los casos en los que pasó esa ventana de las 4 horas y media. Sí, más. Se da mucho más en ese tipo de pacientes. Las secuelas que quedan son extremadamente serias. Imagínense una persona que no pueda volver a caminar, no pueda volver a realizar sus actividades habituales. Por ejemplo, yo le pongo el caso, y perdón que lo haga usted, por ejemplo, que tenga un trastorno en el habla y que solo eso le quede secuela por no haber acudido rápido, y después no puede volver a su labor de periodista. Eso influye muchísimo en la situación psicológica, incluso de las personas, que hay incluso estadísticas de suicidios luego de que ha habido una enfermedad cerebrovascular, porque la persona se siente totalmente inútil. Claro, aquí estoy leyendo también dentro del boletín, dice, por ejemplo, el director médico de Boehringer Ingelheim para Ecuador y Perú, Edwin Buccelli, dice, ante un accidente cerebrovascular, la rapidez de atención es crucial, lo que hemos hablado, ya que el paciente debe recibir tratamiento dentro de las primeras 4.5 horas desde el inicio de los síntomas. Esto lo estamos repitiendo y queremos hacerlo además a propósito para crear un poco de conciencia. Este tiempo puede marcar la diferencia entre la vida, la muerte y la calidad de vida del paciente, que es lo que estamos hablando. Porque luego de eso, el paciente no tiene una buena calidad de vida, y además su entorno también. Todo cambia. Están dependiendo, todo cambia. Todo cambia. Nosotros tenemos un dicho drama familiar, en la parte médica que decimos, tiempo es cerebro.
No, cada minuto se están muriendo aproximadamente 2 millones de neuronas. Entonces nosotros, el momento que detectamos desde la entrada del hospital, que nosotros le llamamos triaje en la emergencia, a un paciente que tiene un síntoma sugestivo de CB, que nosotros ya como médicos profundizamos un poquito más, puede ser cualquier trastorno neurológico que a nosotros nos oriente, desde el más leve, que está pudiendo sufrir un SB ese paciente, inmediatamente nosotros activamos el protocolo ictus y todo el mundo empieza a correr en el hospital. El reloj empieza a ir en nuestra contra. Claro, y nosotros, no es que ahí hay que esperemos una horita, no es tan grave, no. O sea, detectan cualquier cosa que usted les dice, esto es un ACV. Y automáticamente ese paciente tiene clave roja. Ajá. Y quiere decir esto, no podemos perder absolutamente ningún tiempo. Activamos el servicio de imagen, laboratorio, incluso la logística, que son los guardias, bloquean los pasillos para que ese paciente pueda ir de manera urgente al tomógrafo, regresar, farmacia, dar rápido el medicamento, se liberan los coches de paro para aproximadamente cualquier cosa. Es un trabajo en conjunto que ha llevado muchísima teoría atrás y simulación. Para que el momento que llega un paciente, estar nosotros preparados. Así es. Hablemos ahora de las secuelas, ¿no? En lo que cuando ya no se, digamos, no quiero decir esa palabra, no se ha aprovechado esa ventana, digamos, pero termina siendo así, hay que aprovechar esa ventana cuando detectamos para poder solucionar este tema en el mayor de los casos. ¿Cuáles son las secuelas? Por ejemplo, ese problemas de movimiento, la hemiplegia. Es una de las secuelas que puede quedar de un accidente cerebrovascular. Dificultad para hablar y entender. Afasia, esa se la conoce como afasia. Pérdida de visión parcial o total. En este caso, hasta el 60% de los pacientes pueden sufrir problemas visuales, ¿no? En el caso de la dificultad para hablar, afecta al 30% de los pacientes, impidiendo que se expresen o comprenden lo que se les dice. También puede dificultar la lectura y la escritura. En el tema de la hemiplegia, puede causar la parálisis de un lado del cuerpo. Eso afecta al 80%, en cambio, ¿no?, de los pacientes. Problemas al tragar, disfagia, más del 50% tienen dificultad de deglutir, lo que puede causar desnutrición o infecciones pulmonares. Déficit de memoria y concentración. 1 de cada 3 sobrevivientes de accidente cerebrovascular presenta dificultades para recordar información o enfocarse en tareas. Todas estas secuelas son irreversibles. Sí, lastimosamente son irreversibles. A veces el error es creer que va a revertir. La gente a veces le encanta creer en los milagros, ¿no? Claro, entonces, tiene un parálisis, de pronto con rehabilitación va a empezar, pero no. De arriba me van a ayudar, todo va a ser, yo creo en los milagros, todo va a pasar bien. No funciona así. El milagro es saber detectar pronto y que el hospital pueda hacer. Ese es el milagro. El milagro después no ocurre. Después se puede hacer rehabilitación, pero ¿cómo? Para que el lado que tiene bien se torne fuerte y pueda dar soporte al lado que ya no funciona. El trastorno de devolución es un problema muy tremendo, porque a veces solo quedan con esto, pero esto ocasiona que esa persona tenga que siempre alimentarse con asistencia. Y de pronto él dice, no, pues me voy a asistir, y de pronto fallece porque tuvo una obstrucción de la vía aérea, porque no puede deglutir bien, no puede comunicarse bien, no puede entender. Eso significa que tiene que tener una asistencia total, el 100% de un familiar. Esto causa, aparte de un desconfort, una pérdida económica, una pérdida social en la familia, en el núcleo de la sociedad, que causa muchos trastornos psicológicos de la persona que está afectada y en la familia que lo rodea. Volviendo a la parte inicial o a la parte sobre la cual debemos de crear conciencia, nuestro entorno puede detectar, como decíamos, mire, el abuelito se está quedando dormido, alguna cosa, puede ser un síntoma. Si alguien está solo y que también puede detectar, como usted decía, pierde un cuadrante de la visión, algo me pasa, está consciente todavía. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Él puede llamar inmediatamente, ¿qué sería lo ideal? A un familiar, a un centro de salud, a emergencias, al 911, o las dos, ¿no? Porque también va a necesitar que un familiar le esté acompañando. Sí, hay campañas que se están estableciendo aquí en el Ecuador. Dentro de la una es la atención prehospitalaria. Se ha reforzado la atención prehospitalaria. A nivel Latinoamérica ganó un premio la atención prehospitalaria aquí por la cantidad de ACVs o ACVs que detectó en prehospitalaria. Entonces, tienen un área especial en el ECO 911 en la cual si un ser humano está sufriendo un ACV, marca el 911
llame, inmediatamente va a tener una ambulancia lo más urgente y le va a trasladar a una casa que es Stroke Ready Center, es decir, una casa de salud que está capacitada para tratar el SB. Y ellos determinan si es que es de mediano nivel o de alto nivel o alta complejidad. Así también hay una campaña para los niños, porque se dieron cuenta que a veces los niños quedan al cuidado del abuelito porque los padres están trabajando. Entonces el abuelito sufre a veces del ACV con la presencia de los niños. Entonces se está educando en las guarderías, en las escuelas, en la comunidad, para que los niños puedan detectar cuando un abuelito o el padre está sufriendo un ACV y ellos aprendan a marcar al 911 y llamar a decir, mi abuelito está mal. Entonces el ECO 911 sabe que si recibieron una llamada de un niño que algo les relaciona, inmediatamente tienen que ir. Y no subestimar tampoco, no subestimar. De hecho, a nivel internacional, en el stroke, ictus o SB, debemos tener un sobretriaje, se llama esto, o una sobreestimación, digámoslo, de un 30% y está dentro de un rango permitido. Es decir, de cada 10 yo me puedo equivocar 3 y significa que está bien. Ya, de acuerdo, eso es importante y qué bueno estas campañas que vengan, entiendo, termina siendo una política pública, ¿no? Para que intervenga el 911, las distintas casas de salud o los centros donde están capacitados con el mayor número, digamos, de equipos para tratar estos temas. ¿Qué pasa con el área rural? ¿Ahí puede existir algún tipo de déficit? Porque de pronto no tienen comunicación, ¿no? Y la otra, si es que tienen comunicación, de pronto son más largos los trayectos en los que tiene que llegar, por ejemplo, una ambulancia. ¿Ahí estaría el reto dentro de la salud pública ecuatoriana? Sí, mire, qué bueno que topas este tema porque no es una problemática solo del Ecuador. Estuvimos en un congreso latinoamericano y todos los países, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, exponían la misma problemática, que tenemos regiones de difícil acceso por las montañas, por la infraestructura, por las carreteras de mal estado, incluso el invierno, la situación estacional. Entonces decían, mire, eso no es una problemática solo de tu país, decían, esto es una problemática a nivel de Latinoamérica porque estamos en la cordillera de los Andes atravesando todos los países de Latinoamérica. Pero la estrategia es justo atacar o ir justo a los lugares más desprevenidos. Para que esto ocurra, tiene que haber la instauración de una política pública. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho como parte médica, como organizaciones? Que esto se establezca como una política pública que empezó ya hace 2 gobiernos antes, empezó a cargo de la vicepresidencia y hoy está a cargo el Ministerio de Salud Pública, no se abandonó esto. Se está tratando de implementar, por ejemplo, ya hay, en Latinoamérica se presentó el uso de drones. Por ejemplo, que pueda llegar un dron con una llamada del ECO 911 al sitio, incluso llevando el medicamento con una pantalla que el médico instruya a quien está ahí para que pueda dar soporte. Eso se ha hecho pruebas. Se están haciendo pruebas, no tanto en Latinoamérica. Esto viene de una idea de la India. Qué interesante. En India ya lo están utilizando mucho. Empezó como una ONG y terminó siendo una política pública. Entonces, no tanto específicamente para el stroke, pero tiene un montón de utilidades. Entonces, la inquietud está puesta ya sobre la mesa. Lo que necesitamos son apoyo y recursos. Claro, y apoyos, recursos y sobre todo los recursos serán menores cuando se trabaje en prevención. Eso siempre lo decimos, siempre lo recordamos. El prevenir o la política de prevención dentro de la política pública es mucho menos costosa y mucho menos inversión cuando ya se pasa al otro lado al tema curativo. Definitivamente se invierte mucho en prevención, porque a veces el error es creer que se está gastando muchos recursos en prevenir, ¿ya? Y lo que en realidad a veces no se entiende es que se gasta mucho más en mantener un paciente con una secuela que probablemente se vaya a necesitar hospitalización o cuidados intensivos por una neumonía, que esté todo el tiempo ingresando por su misma condición de sedentarismo, exacerbando las comorbilidades preexistentes o que nunca tuvo pero que ahora las va a tener. Hay que prevenir. El ejercicio no es la terapia costo efectiva más beneficiosa que existe. No tiene costo, solo requiere disciplina, un poco de incentivo y hacernos ver el futuro posible si es que no adquirimos este tipo de disciplinas y actividades. Y ahora, dentro de la prevención, entiendo que lo que uno tiene que hacer es exámenes periódicos, por ejemplo, para medir los niveles, por ejemplo, de colesterol, de triglicéridos, porque todo eso puede significar el tener una vida sedentaria, ¿no? Hay enfermedades en las que, por ejemplo, dice todos los hombres a partir de los 40, 45 años
hay que hacernos, aunque sea una vez al año, el examen de la próstata, además con las tres partes que se habla, ¿no? Que es la ecografía, que es el tema del tacto, que es el tema del análisis de sangre, en el tema, por ejemplo, de las mujeres, el tócate, las campañas, todo eso que tiene que ver con la prevención. En los accidentes cerebrovasculares, ¿podemos hablar de eso, de estarnos haciendo por lo menos una vez al año, midiendo nuestros niveles, por ejemplo, de colesterol, de triglicéridos? Sí, esto es multidireccional, va para muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, se ha cambiado, se cambió las siglas ASB porque es una enfermedad cerebrovascular, no es un accidente. Ahora ya es enfermedad desde hace unos 20 años más o menos, porque antes era accidente cerebrovascular, pero no es un accidente, es consecuencia de muchas cosas. Sin embargo, se volvió o se está de manera informal nombrando nuevamente como ACV, porque a menos aquí en Ecuador es concordante con las siglas de actúa con velocidad, ¿ya? O sea, actúa con velocidad en el ACV y muévete. Entonces, aparte de esto, el tiempo, como digo, tiempo es cerebro. Y la política, son dos políticas que se puede decir de conductuales o disciplinarias que pueden cambiar mucho, que es el ejercicio una y la otra la alimentación. Nosotros como médicos promulgamos muchísimo una alimentación sana y a la misma vez el ejercicio. Entonces, por ejemplo, en el gremio médico tenemos ya clubes de deportes de distintas disciplinas en las cuales incentivamos que los médicos ya hagamos ejercicio, porque debemos predicar desde el ejemplo. No podemos estar con obesidad diciendo al paciente al frente del escritorio, muévete, haz ejercicio o come saludable, ¿no? Y a la misma vez se están formando grupos de trabajo en los cuales actúan deportólogos que medican el deporte, nutricionistas que medican la dietética, y aparte los servicios de urgencia que están listos para cualquier eventualidad, y el médico clínico cada vez tiene que dejar de recetar menos fármacos. O sea, la idea es generar una cultura de no la pastilla, sino más bien prevenir el momento que llegue esto. Obviamente hay trastornos genéticos, trastornos de base, hereditarios, en los cuales sí se tiene que actuar. Obviamente estos tienen que ser muy controlados. Entonces, obviamente el descontrol, se podría decir, de no acudir al médico, de una cultura preventiva, o de ver qué es lo que me pasa, o de pronto el menor síntoma, hacerme un chequeo. Eso también es importante, ¿no? Claro, y cuando hablamos de hereditario, significa que si alguien en nuestra familia ha tenido un accidente cerebrovascular o una enfermedad cerebrovascular, con mayor razón tenemos que tener controles. Claro que sí. Sí, hay que tener mucho control. Por ejemplo, yo te pongo mi ejemplo. En mi familia, yo tengo tíos, abuelos, todos hipertensos, y con dislipidemia, hipertriglicéridos y demás. Yo a los 18 años empecé a debutar con esto por un trastorno hereditario. Entonces, eso hizo que cambie mi estilo de vida. Porque si es que uno no hace conciencia, pues prácticamente va a terminar a los 40 años, que es lo más seguro, con SB. ¿Eso qué significa? Probablemente yo a los 40 años ya tenga familia y sea la cabeza de hogar. Automáticamente dejo de ser la cabeza de hogar, y eso que causa que hijos dejen de estudiar y se transformen en cabeza de hogar, hogares disfuncionales, destruidas, absolutamente todo. Entonces, esto es una cultura de ver qué va a pasar en 5, 10 años si es que yo no me controlo. Si es que yo tengo en la familia, por ejemplo, trastornos hereditarios mucho más groseros como lupus o síndrome antifosfolipídico que son procoagulantes, pueden formar un trombo de la nada. Entonces, yo tengo que tener un control estricto, y ahí vi pacientes que lo hacen así. Toda la familia, desde el más pequeño, les hacen cariotipos. ¿Qué quiere decir esto? Estudios genéticos de ADN para ver si van a presentar, y obviamente ese niño tiene que tener otro tipo de educación. Ahí es un cuidado muy extremo. Claro. ¿Se ha detectado casos en menores, incluso en niños? Es muy poca la incidencia, muy poca, porque los niños siempre se están moviendo. Entonces, ellos siempre están como que apaleando. Y además como que el cuerpo está más nuevo, como que las arterias están más sanas, los niños que son más flexibles. Son como de caucho, decimos. Ellos están creciendo, pero sí hay casos, sí ha habido casos. Ha habido casos en los cuales sí han llegado, es muy raro, pero sí, han aparecido, han existido, y este tipo de pacientes tienen que tener un control muy exhaustivo. Yo he tenido casos de pacientes de 18, 20 años que han venido con stroke, y que se les ha logrado, porque vienen a tiempo, se les ha logrado disolver el trombo, han quedado sin secuela, pero ahí viene un trabajo muy durísimo, que es investigar por qué hicieron un trombo.
Entonces hemos detectado síndromes genéticos procoagulantes en los cuales cambia totalmente el estilo de vida de esa paciente. Fue como un antes y un después. Doctor, queremos agradecerle por haber estado aquí presente. Es importante el que a través de los medios de comunicación podamos llevar esta información, ¿no?, que permite que la gente estemos pendientes de cualquier cosa que puede pasar. En el caso de hoy hemos hablado del tema de los SB, enfermedades cerebrovasculares, o a veces accidente cerebrovascular, o actúa con velocidad, ¿no?, que es por eso se ha mantenido incluso el tema de las siglas, y queremos agradecerle porque es importante la información que nos ha dado, y qué buenas noticias también que exista este tema de la llamada, por ejemplo, a través del ECU 911, y que inmediatamente se activen los protocolos de esto de los Stroke Ready Center, del tema también de que en los hospitales cuando llegan prácticamente se activa todo un protocolo para dar prioridad en todo sentido a ese paciente que llega con los síntomas, y las 4.5 horas iniciales de lo que se da son clave. Entre mucho menor tiempo, mejor. Gracias, doctor. Muy amable. Muy amable, gracias. Ha estado con nosotros el doctor Rafael Salazar, emergenciólogo, hablándonos sobre esto, las secuelas del accidente cerebrovascular o de las enfermedades cerebrovasculares. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.